Hoy veremos el tema de movimiento circular uniforme. A continuación voy a detallar cada una de estas definiciones. El movimiento circular uniforme. Definición. Es el movimiento que realiza un objeto describiendo una trayectoria circular con rapidez constante. En el movimiento circular uniforme, la partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales, lo que significa que todas las vueltas serán recorridas en tiempos iguales. Para esto voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, todos conocemos la rueda moscovita. Esta rueda moscovita describe una trayectoria circular que recorre en tiempos iguales y arcos iguales. Esta es lo que es el movimiento circular uniforme. Vamos a ver algunos símbolos del movimiento circular uniforme. Estos símbolos estarán presentes siempre en el tema de movimiento circular uniforme. Velocidad angular se representa con la W. Desplazamiento angular se la representa con delta teta, que es una letra griega. Intervalo de tiempo se representa con delta T minúscula. Periodo con T mayúscula. Frecuencia con F minúscula. Distancia con D minúscula. Rapidez con la B. Radio con R mayúscula. Posición final es una letra griega que es teta. Velocidad angular. La velocidad angular es constante. Su fórmula es desplazamiento angular por intervalo de tiempo. La raya de fracción en física se la conoce como por. En este caso, la velocidad angular es constante. La unidad de medida se mide en radianes por segundos. El desplazamiento angular, su fórmula es velocidad angular por intervalo de tiempo. Su unidad de medida es en radianes. La posición angular final, su fórmula es posición angular inicial más velocidad angular por intervalo de tiempo. Periodo. Es el tiempo empleado en recorrer una vuelta completa. Se representa con la letra T mayúscula y su fórmula es 2pi rad sobre velocidad angular. La unidad de medida es en segundos. Frecuencia. Es el número de vueltas por unidad de tiempo. Se representa con la letra F minúscula y su fórmula es 1 sobre periodo. La unidad de medida es en hertz. Distancia, que recorre una partícula. Movimiento circular uniforme es la longitud de arco que se determina por distancia es igual a desplazamiento angular por radio. Rapidez. Como en el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante, también la rapidez. Su fórmula es velocidad angular por radio. Y por último, la aceleración centrípeta. La fórmula de aceleración centrípeta es rapidez al cuadrado sobre radio. Vamos a ver algunas características del movimiento circular uniforme. La primera característica, la velocidad angular es constante. El vector velocidad tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es de movimiento circular y es constante. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas. En este caso no existe la aceleración es nula. Existe
Un periodo T, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. Esto aplica que las características del movimiento son las mismas cada segundo. La expresión para calcular el periodo es 2pi sobre velocidad angular y es solo válido en caso de los movimientos circular uniformes. Otra característica, existe una frecuencia ET que es el número de vueltas que da el cuerpo en segundos. Su valor es el inverso del periodo. Bueno, estas fórmulas ya detallamos. Bueno, para ustedes tengo una actividad que tienen que responder preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué es el periodo y cuál es la fórmula? En la segunda pregunta tienen que completar. Y la última pregunta dice, ¿cuál es la fórmula de velocidad angular? Esta sería la actividad que tienen que realizar ustedes. Bueno, gracias. Esto fue la introducción al movimiento circular uniforme.